Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están? Espero que este día los encuentre radiantes, con la energía al máximo y listos para sumergirse en el chismecito turco que tanto nos gusta. Les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los secretos, los dramas y los romances que hacen vibrar el mundo del espectáculo en Turquía. Hoy, como ya les adelanté, tenemos un plato fuerte. Un tema que estoy segura les va a mantener pegados a la pantalla y los dejará con la boca abierta. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas, talentosas y, por qué no decirlo, una de las más bellas, Hande Erçel. Y lo haremos a través de un prisma particular, un momento en su vida que la puso, digamos, bajo la lupa del escrutinio público. Sí, vamos a hablar de su relación con el galán Kerem Bürsin, y de un elemento que añadió un toque de intriga, poder y, para algunos, hasta de drama a la ecuación, la poderosa familia Sabancı. La familia Sabancı. Exacto. Esa dinastía empresarial turca sinónimo de riqueza, influencia y un estatus social inigualable. ¿Qué papel jugaron en la historia de amor de Hande y Kerem? ¿Por qué su presencia se sintió, al menos en los rumores y las especulaciones, como una fuerza invisible que pesaba sobre la relación? Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de esta historia digna de una telenovela. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido que les traemos, si disfrutan de los chismes turcos y quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo de Turquía, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, únanse a nuestra comunidad de chismosos profesionales. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Créanme, tenemos mucho más drama, romance, intrigas y revelaciones preparadas para ustedes. Y no olviden darle like al vídeo si les gusta lo que van a ver. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor del chismecito turco. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las parejas más populares y queridas de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían estar perdidamente enamorados. Las fotos de sus viajes, sus miradas cómplices, sus mensajes de amor en redes sociales, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La realidad muchas veces se esconde detrás de un velo de apariencias, presiones y expectativas. La relación de Hande y Kerem estuvo constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, era analizado al detalle por los medios y por los fans. Se creaban hilos de conversación interminables, se interpretaban gestos y palabras, se sacaban conclusiones apresuradas. La presión era constante y, sin duda, debió ser agobiante para ambos. Y por supuesto, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Rumores sobre celos, sobre infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, todo un catálogo de posibles razones para el fin del romance perfecto. Pero uno de los rumores más persistentes, y quizás el más intrigante, era que la familia Sabancı, específicamente algunas de sus integrantes femeninas, no veían con buenos ojos la relación de Kerem con Hande. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué razones podían tener las mujeres de una de las familias más poderosas de Turquía para oponerse a la relación de uno de los actores más codiciados del país con una actriz que, en ese momento, estaba en la cima de su carrera? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aquí es donde los rumores se entrelazan con las posibles motivaciones y las especulaciones se mezclan con los hechos conocidos. Según algunas fuentes, la familia Sabancı tenía ciertas expectativas con respecto a las parejas de sus miembros. Se esperaba que las futuras nueras pertenecieran a familias de igual o mayor estatus social y económico. La tradición, el linaje y la imagen de la familia eran, y siguen siendo, factores importantes a considerar. Hande Erçel, si bien es una actriz exitosa y muy querida, proviene de una familia más modesta, una familia que, aunque trabajadora y respetable, no pertenecía al mismo círculo social que los Sabancı. Esto aparentemente generó algunas tensiones. No se trataba de un desprecio abierto o de un rechazo directo, sino más bien de una sutil incomodidad, una reserva silenciosa que se transmitía a través de miradas y comentarios velados. Además, se rumoreaba que algunas integrantes de la familia Sabancı tenían sus propios planes para Kerem.
Al parecer, lo veían como un partido muy codiciado, un hombre joven, guapo, exitoso y con una proyección enorme. Querían que se casara con alguien que consideraban más apropiada para su estatus, alguien que pudiera aportar algo a la familia en términos de conexiones, influencia o incluso de riqueza. Esto, por supuesto, generó aún más especulaciones y rumores sobre la supuesta presión que Ande estaba recibiendo por parte de la familia. Se hablaba de cenas incómodas, de conversaciones tensas y de indirectas constantes sobre la importancia de elegir bien a tu pareja. Ahora bien, ¿qué preguntó exactamente la familia Sabanci sobre Kerem? ¿Cuáles fueron las preguntas específicas que le hicieron a este joven actor sobre su relación con Ande? Aquí es donde la información se vuelve un poco más turbia. No hay declaraciones oficiales ni comunicados de prensa que confirmen los detalles específicos de las preguntas. La familia Sabanci siempre ha mantenido una postura discreta y reservada con respecto a su vida privada, y es poco probable que alguna vez revelen los detalles de una conversación privada como esta. Sin embargo, según algunas fuentes cercanas a la familia, fuentes anónimas que prefieren mantener su identidad en secreto, las preguntas giraban en torno a la seriedad de la relación de Kerem con Ande, sus planes a futuro y, en general, su visión del matrimonio y la familia. Se dice que algunas de las preguntas fueron bastante directas y hasta un poco incómodas. Por ejemplo, se rumorea que le preguntaron a Kerem si realmente veía un futuro a largo plazo con Ande, si estaba dispuesto a comprometerse y si estaba preparado para formar una familia. Se le cuestionó sobre sus prioridades, sobre sus ambiciones y sobre su disposición a sacrificar ciertas cosas por el bien de la relación. También se dice que le preguntaron sobre la opinión que tenía la familia de Ande sobre él y sobre la influencia que la familia de Ande podría tener en su vida. ¿Veían a la familia de Ande como un activo o como un obstáculo? ¿Consideraban que la familia de Ande compartía sus mismos valores y aspiraciones? Imagínense la situación: Kerem, un joven actor exitoso y enamorado, sentado a la mesa con algunas de las mujeres más poderosas de Turquía, siendo interrogado sobre su relación. Debe haber sido una experiencia bastante intimidante y estresante. Una prueba de fuego que pondría a prueba su temple y su convicción. Una situación que, sin duda, debió generar una gran presión tanto para él como para Ande. Por supuesto, ni Ande ni Kerem confirmaron ni negaron estos rumores. Siempre mantuvieron un perfil bajo con respecto a su vida personal y evitaron hablar públicamente sobre las presiones que supuestamente estaban recibiendo por parte de la familia Sabanci. Quizás para protegerse a sí mismos, quizás para proteger a sus familias, o quizás simplemente porque consideraban que era un asunto privado que no incumbía a nadie más. Sin embargo, el silencio, en muchos casos, puede ser más elocuente que las palabras. El hecho de que nunca desmintieran los rumores alimentó aún más las especulaciones y las teorías sobre la influencia de la familia Sabanci en su relación. Lo que sí sabemos con certeza es que la relación de Ande y Kerem llegó a su fin. Después de meses de rumores y especulaciones, la pareja anunció su separación, dejando a sus fans devastados. El sueño de verlos juntos para siempre se desvaneció como una burbuja de jabón. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas oficialmente, pero muchos creen que la presión mediática, las expectativas de la familia Sabanci y quizás algunas diferencias irreconciliables jugaron un papel importante en la decisión. Se habló de agendas incompatibles, de estilos de vida diferentes y de una falta de comunicación que fue erosionando la relación con el tiempo. Es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen que la familia Sabanci realmente influyó en la ruptura de Ande y Kerem. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la influencia que la familia Sabanci tiene en la sociedad turca hacen que sea difícil ignorarlos por completo. La realidad es que en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan y las presiones son constantes. Independientemente de las razones reales de la separación, lo cierto es que Hande Erçel y Kerem Bürsin siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Hande ha continuado cosechando éxitos en la actuación y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la han catapultado a la fama internacional. Kerem también ha seguido trabajando en nuevos proyectos y ha mantenido su estatus como uno de los actores más populares del país. Ambos han demostrado ser resilientes y capaces de superar los obstáculos que la vida les ha puesto en el camino. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos recuerda que incluso para las celebridades más exitosas y queridas, la vida no siempre es un cuento de hadas.
Las presiones mediáticas, las expectativas sociales y las complejidades de las relaciones personales pueden poner a prueba incluso al amor más fuerte. Y a veces incluso el amor más fuerte no es suficiente para superar todos los obstáculos. En resumen, hoy exploramos el chisme jugoso sobre la relación de Ander Zel y Kerem Bürsin, y cómo la poderosa familia Sabancı aparentemente jugó un papel, o al menos se rumoreó que lo hizo, en su desarrollo. Investigamos las posibles preguntas que la familia podría haber hecho sobre Kerem, enfocándonos en la seriedad de su relación y sus planes futuros, y consideramos cómo estas presiones podrían haber contribuido a su eventual ruptura. Aunque mucho de esto sigue siendo especulación, la historia destaca las presiones únicas que enfrentan las celebridades y cómo las expectativas sociales pueden influir en sus vidas personales. Y bueno, mi gente hermosa, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que la familia Sabancı realmente influyó en la ruptura de Hande y Kerem? ¿Qué les parece la presión que sufren las celebridades por parte de los medios y de la sociedad? ¿Creen que el estatus social y económico debería ser un factor importante a la hora de elegir pareja? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más chismes turcos y noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles lo mejor del chismecito turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, así que disfruten del drama y del romance. Hasta la próxima.